Hola, hola, ¿qué tal amigos? Por aquí una vez más para compartirles un pedazo de lo que voy trabajando. En esta ocasión estamos utilizando el programa FL Studio. Les quería mostrar, estoy trabajando por aquí un trabajo también para un cliente. El tema del artista Floricielo, ¿no? Bueno, en este caso estamos utilizando los mismos instrumentos de siempre, solo que cambiamos de DAW, ¿no? O programa, ¿no? Por aquí tenemos el battery, ya saben, ¿no? Toda la percusión. Igual por aquí el bajo eléctrico. Ahí está, ¿no? Por aquí tenemos un contact. Por aquí también el Harpy Contact. No los abro porque no sé qué pasó. Se me mutea la voz. Pero debe ser configuración, algo por ahí. Pero solo quería mostrarles, ¿no? Así algo breve. Ahí está, ¿no? Por aquí un string CZ para la intro. Por aquí tenemos un pad. Este es la Core M1 para la intro que utilizamos, ¿no? Por aquí tenemos otra vez el string para los segundeos, ¿no? Y por aquí tenemos un sonido tubo también del CZ, ¿no? Casio. Ahí está, ¿no? Por el momento estamos utilizando esos sonidos. Bueno, rápidamente por aquí les voy a mostrar de pasada cada VST. Ahí está, ¿no? Bueno, les voy a poner aquí la segunda parte para que puedan apreciar un poco del trabajo, ¿no? Bueno, realizamos trabajos personalizados y también pues van a disculparme porque no estoy subiendo videos por
Tengo agendado mucho trabajo, pues así que cada día todos los días estamos produciendo, ¿no? Estamos haciendo arreglos, grabaciones, estamos haciendo pistas musicales, estamos haciendo pistas sin teclados, karaokes para cantantes solistas, estamos haciendo MIDIs, proyectos en multitrack, también hacemos tutoriales, así que esos son los motivos, ¿no? Por lo que no estamos subiendo este contenido al canal, ¿no? Así que aquí estoy haciendo algo breve, algo rapidito para mostrarles cómo trabajamos, ¿no? Desde aquí, desde el estudio. Así que ya tenemos también proyectos, ¿no? Para el FL Studio también. Vamos a escuchar un poco de la segunda parte. Ahí está, ¿no? Bueno, vamos a tocar a alguito por acá del tema que estamos haciendo. Va a disculpar los errores. Ahí está, ¿no? Un poco de lo que estamos trabajando. Bueno amigos, ya muy pronto estaré subiendo más contenido, más regalos. Estén atentos. Se vienen muchas cosas aún. Hasta pronto.